poquito allá. Buenos días a todos, siendo las 11 de la mañana del 31 de marzo. Vamos a proceder a iniciar con el doctor Rafael López desde Venezuela, nuestra tercera conferencia de hoy, la cual es muy importante en estos momentos de apertura económica. Se va a hablar en otros aspectos que también son relacionados con nuestra profesión. Mi doctor Rafael López, usted tiene la palabra y bienvenido, como siempre. Esta es su casa y esperamos tenerlo en otra oportunidad también, no solo esta es apenas la apertura, es que apenas es el comienzo, ¿no? Entonces, tiene la palabra mi doctor Rafael. María Yané, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, buenos días allá en Colombia, aquí buenas tardes. Me complace pues felicitar pues, al gremio de contadores públicos de Colombia que han pasado pues un mes de onomástico, de celebración. Hoy vamos a comenzar nuestra conferencia y vamos a arrancar acá con un escenario de lo que está sucediendo en el mundo. El escenario principal es en España. Estos escenarios se toma España porque es donde existía más información, pero la gran mayoría de los países tienen más o menos la misma foto del problema que está sucediendo a nivel mundial. Y fíjense ustedes que el escenario en España arranca del 2020 y 2021, fechas en donde apareció el tema de la pandemia, el COVID-19, y esto sigue en el 2022. Ya hemos visto por las últimas noticias en prensa, radio, televisión, lo que está pasando en China, en España y otros países, Argentina, etcétera. Siguiente. María Yané, siguiente lámina. Ajá. Fíjense lo siguiente, pues más de 300.000 pymes desaparecieron en el 2021 y otras 400.000 tienen problemas de liquidez pues en este año 2022. Fíjese pues esta situación tan grave que está pasando, que es un problema netamente de liquidez, de efectivo. Siguiente. La siguiente lámina, por favor. Esto que sucede acá, te me fuiste, devuélvetelo por favor, que a la anterior, devuélvete por favor a la anterior. Aquí nosotros, no, siguiente, estamos en pandemia económica. No sé qué pasó porque no se mantuvo, pero se mantuvo. Estamos en pandemia económica. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que el efecto en la economía a nivel mundial la ha afectado muchísimo. Vamos, siguiente, vamos a ver cuáles son los daños que han ocurrido. Siguiente, por favor. El balance del año es que hay más de 300.000 pymes que desaparecieron en el año 2001. ¿Y cuál es la situación? Asfixia financiera. ¿Sí? Esto es una situación bastante preocupante. El balance de los años que existe otras 400.000 que se mantienen con problemas de liquidez en el 2022. Siguiente lámina, por favor. Solo para este año 2022, 300.000 pymes van a comenzar teniendo dificultades financieras durante todo este año. Sigamos la siguiente lámina. El 11% de esas empresas están en mora con las instituciones financieras. Son más o menos sería como unas 33.000 empresas, que son bastantes. Y 8% no pagan sus obligaciones de seguridad social. Esto es grave para los trabajadores de todas esas empresas. Pasamos a la siguiente. Y fíjense que la salud de las personas se ha trasladado a la salud financiera de las empresas. Eso es lo que ha sucedido históricamente. Vamos a la siguiente.
¿cuál es la respuesta de las instituciones financieras? Fíjense, la respuesta de las instituciones financieras va asociado, en el caso de España, con el Banco Central de Europa. El Banco Central de Europa, a raíz del problema del COVID y de la pandemia, ellos establecieron pues vamos a decir, un plan de emergencia para restablecer el aspecto de la economía mundial en Europa, dando pues algún tipo de auxilio financiero que permitiera paliar y activar la economía. Pero resulta pues que la medida que han tomado estas empresas ha sido pues sencillamente cerrar el grifo de la economía, o sea, no hay más créditos, no hay más créditos. La siguiente, entonces aquí comienza un proceso de incertidumbre. El empresario tiene incertidumbre porque no sabe qué hacer. Los asesores y consultores tienen que saber qué es lo que tienen que hacer para apoyar a esta gente. Sigamos. La siguiente lámina. Bueno, saludos, yo soy Rafael López, soy creador de proyectos Finanzas en Blanco y Negro y les estoy hablando desde aquí de Venezuela. La siguiente lámina nos va a presentar cuál... Aquí hago un corto break, ahorita al final o antesito de terminar voy a leer su resumen de ejercicio profesional, porque no lo hice al principio, pero bueno, al finalizar también lo podemos hacer. Me disculpo. No hay ningún problema. ¿Puedo seguir? ¿Aló? Yané, María Yané, ¿puedo seguir? Es que estaba dando ingresos a más personas que van llegando. Puede seguir. Ok, entonces pasa a la siguiente lámina. Y entonces el tema que nosotros vamos a estar hablando es, para reducir las necesidades financieras necesitamos gestionar las NOF. Las NOF son necesidades operativas de fondo. Para que una empresa funcione, necesita pues disponer de recursos financieros. Siguiente lámina. Entonces, ¿cuál es la función pues que tiene una entidad? La función básica que tiene una entidad, vamos a la siguiente lámina, es que nosotros tenemos nuestros activos que son la inversión dentro de la empresa. Nosotros debemos financiar la caja, financiar documentos negociables, cuentas por cobrar, existencia, invertir en inventario y en activos no corrientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a financiar esas inversiones? Las vamos a financiar básicamente con los pasivos. Una parte de los pasivos va a ser con recursos espontáneos. Estos recursos espontáneos son los créditos que nos suministran los proveedores cuando les compramos algún producto, alguna materia prima, etcétera, y ellos nos dan cierta fecha para poder cancelarla. Y la otra parte de financiamiento, que es el pasivo no corriente y el patrimonio neto, nos sirve pues para financiar los otros recursos. Sigamos a otra. Los recursos para financiar estas operaciones, ¿de dónde vienen? ¿De dónde provienen estos recursos? Estos provienen, fíjense lo siguiente, nosotros cuando les hablé al principio, les hablé que las instituciones financieras han cerrado el grifo para que no existan, vamos a decir, recursos vamos a decir, mal obtenidos y que vayan a ser mal administrados por las empresas que los estén pidiendo. Pero entonces la empresa tiene que necesariamente gestionar las necesidades operativas de fondo. Sigamos. Y entonces aquí es donde viene comenzamos a desvelar un poco las respuestas y seguimos con la siguiente lámina, por favor. Dice, la respuesta la podemos conseguir aplicando el modelo, este es un modelo de negocio NOF-FM. El NOF son las necesidades operativas de fondo y FM es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra no es nada más aquello que nosotros conocimos como capital de trabajo, working capital.
Lo que pasa es que presentado directamente así las NOF viene a ser como el resultado, se convierte como una cuenta de activos y cae dentro de la columna de los activos, y el fondo de maniobra es eso, fuente de financiamiento, y cae directamente como un pasivo. Seguimos a la siguiente lámina. Repasando los conceptos de fondo de maniobra y necesidades operativas de fondo, nos vamos a encontrar entonces con la siguiente situación. Vamos a la siguiente lámina. Epa, te me fuiste. ¿Te puedes devolver a la anterior, por favor? Ajá, ya aplicando las NOF, la siguiente y la siguiente. Ahí el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, presten atención, es aquella parte de los recursos a largo plazo. Es decir, nosotros tenemos el patrimonio y tenemos las deudas a largo plazo. Dice, de los recursos a largo plazo que nos sobran después de financiar el activo no corriente que nos sirve para financiar nuestras NOF. Un segundo. ¿Qué significa esto? Financiar el activo no corriente imagina cuando creamos la empresa originalmente, vienen los recursos producto del aporte de capital, y adicionalmente entonces viene un financiamiento a largo plazo, como decir, vamos a adquirir dentro del activo no corriente, son activos que podría ser la planta para la generación de algún producto, y entonces esa planta requiere el edificio, las maquinarias, etcétera, toda esa infraestructura hay que financiarla, y esa se financia directamente con capital propio y con el aporte a largo plazo de alguna institución financiera, algún ente del Estado. Y entonces, básicamente, ¿por qué obtiene esos recursos? Porque ese activo va a generar directamente los fondos suficientes para cancelar el servicio de esa deuda. Es decir, el servicio de esa deuda es para cancelar directamente el capital más los intereses. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que sucede. Pero la otra parte, la diferencia que existe, es para financiar parte de las necesidades operativas de fondos. La siguiente lámina vamos a ver, es la fórmula. ¿Cómo se calcula el fondo de maniobra? Bueno, el fondo de maniobra se calcula directamente con la deuda a largo plazo más el patrimonio menos los activos no corrientes. El diferencial que queda allí en ese momento, ese diferencial es el que nos va a permitir directamente financiar las necesidades operativas del fondo. Siguiente lámina. Las NOF, o sea, las NOF, necesidades operativas de fondo, es el dinero necesario, pues los recursos necesarios que necesitamos permanentemente para desarrollar la actividad operativa de la entidad. Pues, o sea, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos tener cuentas por cobrar, necesitamos tener inventarios de productos para la venta, y necesitamos tener una parte de tesorería operativa, pues para manejar básicamente la operación de la empresa. Siguiente lámina. Aquí viene cómo se calcula directamente las necesidades operativas de fondo, es que es el activo corriente menos los recursos que no tienen costo. ¿Cuáles son los recursos que no tienen costo? Son el financiamiento que nos otorga directamente a una entidad, un proveedor, sin ningún tipo de costo. O sea, compramos materia prima, compramos productos, esos productos entran directamente a nuestros almacenes y están ahí un periodo de tiempo, que ese periodo de tiempo es el que nos otorga de financiamiento el proveedor.
Y dentro del activo corriente, ¿qué es lo que se encuentran? Fíjense los elementos que les estoy mencionando, son las cajas, las cuentas por cobrar y el inventario. Estos son los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para manejar en forma eficiente los recursos que nos van a mantener liquidez dentro del negocio. La siguiente lámina. Este modelo básicamente te permite eso, el requerimiento, vamos a decir, que puedas proyectar el requerimiento de la liquidez. También te permite proyectar el excedente de la caja. Y ese excedente de la caja va a venir dado directamente cuando tengamos algún escenario que sea, vamos a decir, positivo y nos va a permitir proyectar pues ese excedente de caja. Veamos en la siguiente lámina que ahí más o menos explica levemente qué es lo que significa. La siguiente lámina nosotros nos vamos a encontrar que tenemos, que me fuiste por favor, es la anterior, ajá. En la siguiente lámina, no sé, ahí hay una lámina metida, pero en esta lámina básicamente tenemos que cuando las necesidades operativas de fondo son superiores a el fondo de maniobra, eso quiere decir que se necesita deuda a corto plazo, se necesita financiar las necesidades operativas de fondo. Si no está financiada por los proveedores, entonces hay que recurrir a un financiamiento que lo llamamos necesidad de recursos negociados, y esos recursos negociados no es nada más que el financiamiento de la parte operativa dentro de un año, corto plazo. Ahora, cuando las necesidades operativas de fondo son menores que el fondo de maniobra, entonces nos encontramos que existe pues un excedente de caja. Esto quiere decir que va a existir dinero para poder financiar no solamente las necesidades operativas de fondo, sino para mejorar las actividades de financiamiento directamente y de la liquidez de la empresa. La siguiente lámina. La relación que obtenemos entre las necesidades operativas de fondo y el fondo de maniobra es lo que determina la liquidez de nuestra entidad en el corto plazo. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es una parte extremadamente importante e interesante. Sigamos. La siguiente lámina. Nosotros, este tema del modelo de negocio a través de las NOF y el FM, debemos trabajar básicamente con el balance contable y convertirlo en un balance financiero de nuestra entidad. O sea, cuando nosotros tenemos el balance contable, tenemos los activos y los pasivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El balance financiero es que debemos calcular las NOF y debemos calcular el fondo de maniobra. Y entonces las NOF va a sustituir directamente a los activos que están conformados directamente dentro de la NOF y la otra parte van a estar también sustituidas directamente por el fondo de maniobra. Veamos el siguiente cuadro. Pasa a la siguiente lámina. En el siguiente cuadro tenemos acá, pues, en su mano, a la mano izquierda, en frente de ustedes, tienen el balance contable, pues, en donde básicamente tenemos los activos no corrientes y los activos corrientes. Y la parte de los pasivos tenemos el patrimonio neto, tenemos la deuda a largo plazo, deuda a corto plazo y a los proveedores. Entonces, ese es el balance contable. Nosotros tenemos que convertir directamente en balance financiero. Si nos acordamos, básicamente, qué es lo que significa las NOF, para calcularla, nosotros habíamos dicho que, por favor, nosotros habíamos dicho que las necesidades operativas de fondo
restamos pues directamente al activo corriente, le restamos el financiamiento de los proveedores, ¿ok? Y eso es lo que nos genera las NOF. Entonces, por esa razón, cuando ustedes ven en el balance financiero, ven que no aparece el activo corriente, sino que aparece las NOF, entonces esa es la razón por la cual desaparece. Y también en el activo, en el balance financiero, desaparecen los proveedores. ¿Por qué? Porque eso está incorporado dentro de las NOF. Y los recursos permanentes es la unión entre el patrimonio y la deuda a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este balance, básicamente este balance financiero, ya ha quedado reducido de esa manera. Pasamos a la siguiente lámina. Una vez que nosotros hemos hecho el cálculo del fondo de maniobra y de las NOF, entonces se van a presentar unos escenarios que son los que nos van a permitir a nosotros evaluar la situación para proceder a trabajar y mejorar con la liquidez de la empresa. O sea, podría ser, el escenario es que las necesidades operativas de fondo sean igual al fondo de maniobra. Podría ser que las necesidades operativas de fondo sean menores que el fondo de maniobra, y podría suceder también que las necesidades operativas de fondo sean mayores que el fondo de maniobra. Vamos a la siguiente lámina. Por favor. Por favor. El primer escenario, ¿puede bajar un poquito la voz? Por favor. El primer escenario que tenemos es que las necesidades operativas de fondo sean igual al fondo de maniobra. Esto es una parte, esto de situación significa que no se le requieren fondos ni sobran fondos. O sea que sencillamente las necesidades, el fondo de maniobra va a financiar directamente las necesidades operativas de fondo, y el modelo de negocio genera directamente los recursos necesarios y no se requiere de un financiamiento externo en forma complementaria. Esto es importante. Vamos a decir, nos encontramos con un escenario que es mágico, platónico, pero esto no sucede, pues porque las necesidades operativas de fondo van moviéndose frecuentemente dentro de las operaciones de la empresa. La siguiente lámina. O sea, cuando la entidad se encuentra en ese escenario donde las necesidades operativas de fondo son iguales al fondo de maniobra, dice pues que existe un equilibrio financiero. Entonces, ¿qué es lo que significa pues este equilibrio financiero? Este equilibrio financiero significa que no es fácil que se consiga porque hay variaciones, hay fluctuaciones, y entonces estas constantes fluctuaciones provoca pues que exista la posibilidad de un endeudamiento a corto plazo, ¿se dan cuenta? Y entonces, ciertamente, las necesidades operativas de fondo van a estar financiadas con parte de deuda a largo plazo. Cuando hablamos del fondo de maniobra, en donde dijimos pues que el patrimonio más la deuda a largo plazo menos los activos no corrientes, esa diferencia que queda ahí es la que nos va a servir a nosotros para financiar parte pues de estas necesidades operativas de fondo. Vamos a la siguiente que es el siguiente escenario, en donde el escenario siguiente es en donde las necesidades operativas de fondo son menores que el fondo de maniobra. Esto quiere decir que el resultado de esta operación nos va a dar negativo. O sea, pero negativo porque es una operación de sumar y restar,
las necesidades operativas de fondos menos los fondos de maniobra. Y esta es una situación en donde nos dice pues que con el fondo de maniobra cubrimos las necesidades operativas de fondos para desarrollar la actividad operativa. Y entonces, aquí se presenta una situación ideal porque va a existir excedente de fondos y con la deuda a largo plazo también se va a financiar el activo no corriente. Y bueno, va a existir pues un excedente que va pues a abrir la oportunidad para que las personas que trabajan en el área de finanzas puedan pues ver el destino que le pueden dar pues, a esos fondos, a esos recursos excedentes. Sigamos, la siguiente lámina. Entonces, el objetivo, no, devuélvete por favor. No, la siguiente. Por favor. El tercero. No, pasaste dos láminas. Por favor, te puedes devolver a la segunda y a la anterior. Y a la, ajá, a la anterior de esta tercera. Ya voy. Esa parte, esta ya la vimos. Vamos a la siguiente lámina. Ok, entonces dice que, pasar a la siguiente lámina. Bueno, no importa, tranquila. Básicamente tenemos entonces que el escenario más crítico es cuando las necesidades operativas de fondos son superiores al fondo de maniobra. Aquí la situación no es suficiente, vamos a decir, para cubrir el activo no corriente. O sea, quiere decir que va a existir la necesidad de solicitar mayor financiamiento, pues porque ese financiamiento va a venir, esos recursos van a venir de las necesidades de recursos negociados, en donde, como se acuerdan que estamos, hablando de la parte operativa de una empresa ocurre en el transcurso de 12 meses, ese financiamiento, entonces hay que negociarlo, hay que obtener ese financiamiento. Y este escenario es bastante crítico. ¿Y cuál es la situación que nosotros tenemos? La situación que nosotros tenemos que enfrentar es que las instituciones financieras han cerrado el grifo, y entonces nosotros tenemos que ser eficientes en el manejo de las necesidades operativas de fondo y del fondo de maniobra. Sigamos con la siguiente lámina. Despacito en la siguiente lámina. Ajá, allí. O sea, fíjense que siempre el objetivo deberá ser gestionar de manera eficiente las necesidades operativas de fondo y el fondo de maniobra. ¿Entiendes? Si el modelo NOF FM y presenta el escenario en donde las NOF son mayores que el fondo de maniobra, eso quiere decir que tenemos que adquirir un financiamiento de deuda a corto plazo en forma complementaria. ¿Se dan cuenta? Eso es básicamente, eso no es lo que nosotros queremos. El negocio nuestro es generar utilidades, mejorar la liquidez de la empresa. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, pasando del balance contable al balance financiero. Es un pequeño ejercicio. Vamos adelante. Vamos a verlo aquí con calma. Yo no tengo manejo de algo que me permita indicarles, pero veamos lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos acá la columna de los activos y en la última, vamos a decir, tenemos activos y pasivos, pero en la última columna hay dos cuadros, uno que dice ANC, EC, PN, DLP, DSP y P. Esos son, vamos a decir,
las partidas que conforman los elementos de los activos. Por ejemplo, los activos no corrientes es ANC, eso son 10 unidades monetarias, ¿ok? En la E son de existencia, son 5 unidades monetarias, y en la C 10 unidades monetarias, lo cual significa pues que los activos representan 25 unidades monetarias. Cuando hablamos de la parte de los pasivos, entonces tenemos que el patrimonio neto es 5 unidades monetarias, y la DLP, que es la deuda a largo plazo, son 10 unidades monetarias, y la deuda a corto plazo son 5 unidades monetarias. Y los proveedores son 5 unidades monetarias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Vamos a convertir este balance contable, lo vamos a convertir en un balance financiero. Y si ustedes ven arriba de la flechita amarilla, esa flechita te está dirigiendo directamente a la fórmula de lo que es las NOF, las necesidades operativas de fondo, es igual a los clientes más las existencias menos los proveedores. O sea que tenemos 10 de clientes, 5 de existencia y 5 de proveedores. Entonces, al hacer la operación, las necesidades operativas de fondo son 10. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el activo, la parte del activo, se ha convertido en activo no corriente 10 y en NOF 10. ¿Por qué? Porque entonces hemos utilizado las partidas de clientes y de existencia, y también hemos utilizado las partidas de proveedores. Y entonces, en la parte del pasivo, también entonces se quedó modificada, y entonces tenemos pues en patrimonio 5 unidades monetarias, en la deuda a largo plazo 10 unidades monetarias, y en la deuda a corto plazo 5 unidades monetarias. Entonces, pero todavía nos falta entonces hacer el cálculo de lo que vendría a ser el fondo de maniobra. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a la siguiente lámina. Y entonces aquí nos encontramos con la siguiente situación. Pues nos hemos traído a la izquierda nos tenemos el activo no corriente y las NOF, el balance financiero, y entonces vamos a calcular el fondo de maniobra. Si ustedes ven arriba de la flechita amarilla hay una flecha y hay una línea de color verde que identifica la fórmula del fondo de maniobra y te habla pues del patrimonio neto, te habla de la deuda a largo plazo y de los activos no corrientes, o sea que son más 5, más 10 y menos 10. Y entonces genera como resultado, esto nos genera como resultado que el fondo de maniobra es 5 unidades monetarias. Estas 5 unidades monetarias, este fondo de maniobra va a sustituir directamente dentro del balance, va a sustituir dentro del balance lo que vendría a ser el activo no corriente y el patrimonio neto y la deuda a largo plazo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro balance financiero nos coloca en la posición de NOF 10 y crédito 5 y fondo de maniobra 5 unidades monetarias. Pero esos créditos que está allá, que dice 5, es porque las necesidades operativas de fondo son superiores al fondo de maniobra, y entonces necesitamos este financiamiento, esas 5 unidades monetarias que nos van a permitir pues invertir en el negocio operativamente. Vamos a la siguiente lámina. Fíjense lo siguiente aquí, ¿no? Aquí te vas a tener que aguantarte porque voy a hablar muchísimo pues sobre esta última lámina. Porque, ¿qué es lo que sucede? Ya nosotros hemos visto... Usted puede hacerle con toda tranquilidad que tenemos el tiempito. Ok, sí. Fíjate lo siguiente. Aquí vamos, ya hemos visto lo que es la parte teórica.
Esta parte teórica es lo que nos lleva pues a pensar cómo podemos nosotros mejorar directamente vamos a decir, la liquidez de la empresa. Si nosotros nos encontramos en un escenario en donde necesitamos crecer como empresa, necesitamos llevar nuestros productos como empresa, pero nos encontramos que existe la pandemia económica, nos encontramos que las instituciones financieras nos están cerrando la brecha del dinero para poder obtener financiamiento. Y nos encontramos también que existen demasiadas empresas con dificultades. Estas empresas es como si fuera un chorizo, perdónenme la expresión. Es que una empresa tiene el ciclo del dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene el que compra y tienes el que vende. Pero si tú compras y no le pagas al que vende, entonces él tiene problemas financieros. Y si tú vendes y el que tú le vendiste no te pagas, tienes también problemas y dificultades financieras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debe existir un equilibrio en cuanto a la gestión administrativa de esos recursos que forman parte de los elementos de inversión y de los elementos de financiamiento. Cuando hablo de los elementos, son de las partidas que conforman la columna del activo, donde están las inversiones, y cuando hablamos también de los elementos que conforman las partidas de financiamiento. En este caso vamos a decir, ¿qué es lo que se nos presenta la primera situación con el fondo de maniobra? El fondo de maniobra, si nos recordamos, el fondo de maniobra no es nada más que deducir del patrimonio neto y de la deuda a largo plazo, deducir los activos no corrientes. Ahora bien, ¿qué son los activos no corrientes? Los activos no corrientes son lo que le dije, la infraestructura de la operación del negocio, pero dentro de esa infraestructura existen como definición de acuerdo a las MIF. Un activo es considerado activo corriente o activo productivo o activo no corriente cuando genera fondos, cuando genera recursos, ¿de acuerdo? Cuando te genera utilidad. En este caso, un activo propiedad, planta y equipo que te está generando los recursos porque te está generando la producción para que tú lo puedas vender, ese activo está generando utilidad. Pero existen algunos activos que están allí engordando, que no están haciendo nada. Esos activos hay que ver la posibilidad de venderlos, porque nosotros necesitamos reducir la posibilidad de obtener financiamiento adicional de las necesidades operativas del fondo. Entonces, cuando nosotros sacamos de activos no corrientes, sacamos y vendemos algún activo, ese dinero que ha salido va a formar parte del activo dentro de la inversión, y eso es como decir un dinero que hemos obtenido directamente de nuestros propios recursos, lo cual implica que va a disponer de recursos necesarios de la empresa para financiar la operación. Eso es en cuanto al fondo de maniobra. Ahora, si nosotros nos vamos directamente pues a lo que vendría a ser en las necesidades operativas de fondo. La necesidad operativa de fondo va directamente manejada por tres aspectos. ¿Cuáles son los tres aspectos?
los clientes, las cuentas por cobrar, que esto se maneja directamente por los promedios de cobranzas. Cuando hablamos también de las existencias, se maneja directamente los promedios de las existencias y manejando directamente pues el manejo del pago de los, vamos a decir, de los recursos a nuestros acreedores. ¿Qué sucede? ¿Cómo vamos a manejar nosotros el tema de las cuentas por cobrar, de los clientes? El manejo de las cuentas por cobrar a los clientes es una parte interesante, porque nosotros tenemos que ver por qué razón existen cuentas por cobrar atrasadas que están fuera de los lineamientos de la empresa. O sea, los lineamientos de la empresa es lo siguiente: cuando una empresa, una entidad, hace originalmente su presupuesto, ese presupuesto que la empresa ha preparado, lo ha hecho con algunos lineamientos, diciendo, bueno, vamos a tener tantos días de cuentas por cobrar, vamos a tener tantos días de inventario, vamos a tener X, una cantidad de, vamos a decir, una cantidad de indicadores que te va a permitir hacer tus proyecciones financieras en teoría, pero que esas proyecciones financieras en teoría, cuando vienen a la realidad, entonces son las que te llevan a evaluar directamente por qué razón un cliente está fuera de los lineamientos. Entonces, parte de esos lineamientos viene por la estructura del manejo de la gestión de la gente que está cobrando. Pero también existen algunos otros problemas que se presentan en donde hay que hacer, estamos en el momento de hacer las cosas un poco más rápido, y entonces vendría a ser el que generar la facturación en forma un poco más acelerada. Esa facturación un poco más acelerada, esos minutos, segundos, esos momentos que aceleran ese proceso, va a ayudar un poco a que se incremente y se reduzcan las necesidades operativas del fondo. Otra de los recursos sería agarrar pues esa cartera de clientes que nosotros tenemos por cobrar y utilizar la factorización. La factorización no es nada más que acudir pues a un banco, y entonces el banco le vendes tú las cuentas por cobrar, endosas de esas facturas, se las endosas al banco, y entonces el banco, bajo una condición mínima, se encarga de hacer la gestión de cobranza y se cobra su comisión, y a ti te entrega, como empresa, te entrega el neto, pues después de haber reducido esa comisión. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú estás mejorando las necesidades operativas de fondo, tú las estás bajando. ¿Por qué? Porque estás obteniendo directamente los recursos desde esa fuente. Otra parte, pues, viene a ser con el manejo directamente de los inventarios. Pues, parte del manejo de los inventarios también sucede que pueden existir inventarios obsoletos. Fíjense lo que pasó con el tema de la pandemia, cuando empezó eso en el 20 de marzo, por allí, del año 2020, en donde empezó ese problema tan grave del COVID y de la pandemia. ¿Qué es lo que sucedió? Que hubo una cantidad de empresas que se quedaron con cuentas por cobrar, pero también se quedaron con inventarios obsoletos, inventarios que ya no los pueden vender, empresas que desaparecieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de todo ese proceso, las investigaciones que se necesitan hacer es filtrar cuáles son los productos que deben de estar en el mercado, porque es que la situación es nueva. Ahora existe menos empresas, menos trabajadores en una empresa, más trabajadores trabajando directamente a través de la red, que en forma inicial trabajaron como lo que yo siempre dije, como los obreros digitales, pues, que entonces que empezaron a trabajar desde su casa, con su internet, con su computadora,
y empezaron a ofrecer el servicio de la empresa, empezaron a ofrecerlo con sus propios recursos, pero en realidad la empresa es la que necesita hacer cierto tipo de inversión de esa estructura para que entren en esa nueva estructura. Entonces, el manejo de la existencia es que hay que hacer una cantidad de investigación. Hay que investigar al proveedor. El proveedor tiene que tener un compromiso contigo, porque si tú fabricas algún producto, tú necesariamente requieres tener el producto que sea del gusto del consumidor. Y ese producto que sea del gusto del consumidor necesariamente tiene que estar, vamos a decir, bajo la calidad, bajo los principios, bajo todo establecido. Y no solamente eso de la calidad, sino la seguridad de que te lo pueda entregar. Porque tú también, esa seguridad que te va a estar dando tu proveedor, se la vas a dar tú a tu cliente que te va a estar comprando. Y entonces tu cliente que te va a estar comprando te va a dar la seguridad de que él va a poder vender el producto y te va a pagar a ti para que tú puedas pagar al que te vendió los productos. Se dan cuenta que todo es una súper cadena. Vamos a decir, esto es sencillamente lo que sucede. Esto es un tema apasionante. Este es un tema apasionante porque te va a permitir a ti verdaderamente involucrarte y meterte dentro de lo que vendría a ser la parte de la liquidez de la empresa. Los recursos de la empresa, si son dilapidados, estos son dilapidados no es porque la empresa lo haya hecho, sino porque los que están manejando la empresa son los que vamos a decir, están manejando mal esos recursos. Y entonces, sencillamente lo están manejando mal, porque llega y de repente, no tenemos recursos, porque las necesidades operativas de fondo son superiores al fondo de maniobra, entonces tenemos que pedir un crédito. No, eso no es así. Eso no es así. Te tienes que investigar cómo puedes gestionar esa parte operativa, porque tu negocio es generar utilidad, mantenerte dentro de la industria, crecer poco a poco, y en especial en estos momentos, mucha cautela con el manejo de las operaciones y preferible sacar líneas de productos que no son rentables, o a lo mejor son rentables, pero son muy costosos mantenerlos en esto. O sea, por ejemplo, una de las ideas en el manejo de los inventarios sería, en vez de producir, de vender productos que tú tengas en stock, lograr pues vender producción por pedido, pues. O sea, tú en vez de, necesito 50 chalecos, por decir algo, entonces tú en vez de tener los 50 chalecos en el stock, tú haces los chalecos por pedido, y entonces eso te ayuda pues a mejorar tu fondo de maniobra, te ayuda a mejorar tus necesidades operativas de fondo. ¿Qué es lo que al final, qué es lo que nos lleva a esto? Nos lleva a mantener una mejor estructura financiera, nos lleva a poder hacer mejores proyecciones hacia el futuro, nos lleva a crecer básicamente pues dentro de este mercado apasionante que es el mercado financiero. Para mí es un placer, es un tema bastante apasionante, ha sido muy corto el tiempo, y tener que hacerlo, vamos a decir así, reducido. Aquí yo le doy las gracias por su atención. Pueden tomarle una foto a esta lámina, porque ahí van a tener mis teléfonos y tienen mi página, vamos a decir, la página web, y tienen también mi dirección de correo, finanzasblancoynegro@gmail.com, para que puedan hacer algún tipo de consulta. En este momento, vamos a disponer prácticamente de 45 minutos para tener preguntas y respuestas. Yo les pido por favor que se integren
Y bueno, a su orden les agradezco muchísimo. Yo pienso, María Yané, que podría dejar de compartir la pantalla para que la gente pues se incorpore. Gracias. Mi doctor Rafael, muy interesante e importante todo lo que nos ha expuesto. A mí me gustaría de pronto, antes de darle la palabra a Dolly, que hace rato tiene la manito levantada, voy a proceder a leer su Okay. resumen de perfil profesional, pero sí Okay. quisiera adicionar a lo que nos acaba de comentar, que nos hablara un poquito de su proyecto de blanco y negro, que siempre me ha tenido cautivada ahí con esa. Entonces, aprovechar también un espacio-tiempo que tenemos para que nos comente algo de ello, ¿vale? Sí, claro, si quieres te lo arranco ya, te lo digo ya, pues, o sea, Pero primero voy a, va, cómo no, dale, dale, sí, para que nos quede dentro de la sí, dígalo. grabación del evento académico su perfil profesional. Un minutito. Bueno, el doctor Rafael Alejandro López Guerrero es licenciado en Administración Comercial, egresado de la Universidad Santa María Caracas, especialista en Organización de Empresas, egresado de la Universidad Central de Venezuela, FACES, Comisión de Estudios de Posgrado, licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Santa María Núcleo Oriente, certificado en la norma internacional NIP para pymes, consultor de empresas y de personas en el área de finanzas, profesor Universidad Santa María Núcleo Oriente, área finanzas y administración de empresas, facilitador para la formación de profesionales en el área contable, financiera y de las normas de información financiera ni para pymes, conferencista en el área contable y financiera, en la actualidad desarrollando un proyecto digital denominado Finanzas en Blanco y Negro. De este es que le hablo, mi doctor. Creado del modelo matemático para el análisis de los estados financieros, guía para el análisis financiero, libros escritos en formato digital, manual para el análisis de los estados financieros, manual para la preparación de flujo de caja, manual para desarrollar el flujo de caja proyectado, administración de capital de trabajo, cursos, charlas a nivel internacional, Fundación para el Desarrollo Social y Emprendimiento, Ecuador, países participantes, Bolivia, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Chile y Venezuela. Bueno, este es el Sí, recorrido gracias. profesional del doctor Rafael López, entonces Sí, para que yo ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. te Entonces, iba a comentar, sí, sí, vamos a darle la palabra a Dolly ok. para que ella nos exprese su comentario, su consulta. Dolly, abre el micrófono, por favor, Dolly. Dolly, ¿todavía estás por ahí, Dolly? Hola, Hola, gracias. Es que, Dolly. Buenas tardes, Dolly. buenas tardes. Qué rico estas capacitaciones, María Janet. Te felicito por unirnos a todos los contadores. Me cogieron como de base este tema, fuera de base. Quisiera saber, ¿esto corresponde a lo próximo que viene de todo lo que es la moneda virtual o algo que algo tiene que ver con eso? Quisiera saber. No, bueno, mira, Dolly, gracias por tu pregunta. No, en realidad el tema básicamente es acerca de las necesidades de la empresa, pues. O sea, puede ser, vamos a decir así como tú dices, moneda virtual, Bitcoin, lo que sea, eso forma parte pues del tipo de moneda que se esté empleando, te va a permitir a ti ubicarte dentro de las necesidades operativas de la empresa. Porque la empresa, ¿qué es lo que necesita? Necesita recursos para financiar las operaciones. Eso es lo que ocurre normalmente, ya sea como se está diciendo la moneda en dólares, en Bitcoin, en pesos, en bolívares y como estamos hablando a nivel universal, en unidades monetarias. Entonces, básicamente lo que nos interesa a nosotros que esas unidades monetarias sean vamos a decir, la materia prima para generar la compra de liquidez. O sea, porque nosotros lo que nos interesa es verdaderamente es el tema de la liquidez.
María Janet estaba preguntando acerca de lo que es el proyecto Finanzas en Blanco y Negro. Bueno, Finanzas en Blanco y Negro no es nada más que un proyecto digital que te permite dar soluciones a las preguntas, que es la parte negra que pueda tener algún empresario, algún asesor, algún consultor, algún estudiante, y va en blanco porque se le va a suministrar directamente las respuestas y las soluciones. Es eso. El proyecto básicamente en este momento está enfocado a lo que vendría a ser al manejo de la liquidez. Ustedes saben que con este tema de la pandemia económica, que lo digo, la pandemia económica, sencillamente esto lo que nos está trayendo como consecuencia que van a haber muchísimas empresas quebradas. Va a haber muchísimo trabajo, jóvenes, incorpórense. Hay mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con la recuperación de empresas quebradas. No se crean ustedes que el que es un empresario se va a quedar con ese cuento de que se va a quedar a morir en el medio porque le cerraron el grifo financiero. Tienen que buscar los medios y los recursos para salir adelante, para revivir las empresas. ¿Otra pregunta? Dolly, ¿tienes algo por decir con respecto a la respuesta del doctor? Perfecto, sí, eso era lo que más o menos me estaba suponiendo. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene un activo familiar, eh, eh, una propiedad, pero esa la absorben los pasivos, pero los bancos no quieren como apoyar a las pymes en ese sentido, sabiendo que tiene un patrimonio para respaldar unos pasivos? Sí, bueno, fíjate, Dolly, la respuesta que te voy a dar aquí es la siguiente, pues que esa propiedad que tú estás diciendo forma parte de lo que son activos no corrientes. O sea, ¿cómo se financian los activos no corrientes? Los financian directamente con patrimonio y con deuda a largo plazo. Y eso es lo que ha financiado esa parte. Si el banco no te quiere otorgar ningún tipo de recurso, entonces ustedes tienen que tomar la opción y la alternativa de vender esa propiedad, pues. O sea, si la propiedad es lo que te está trayendo dificultades y ustedes lo que están es necesitando recursos para entrar en su emprendimiento, en su negocio, que su negocio crezca, entonces sencillamente lo que tiene que aplicar lo que dice pues los numeritos, pues que al desincorporar un activo, tú vas a tener más recursos para manejar tus necesidades operativas de la empresa. Así es, mi doctor. Gracias, Dolly, por tu participación. Gracias. Gracias, muy, muy interesante la charla. Sino que yo lo veía por el lado de que los bancos apoyan más a una empresa que a una persona natural, a pesar de que sea un emprendimiento. Entonces, cuando es una SAS o una sociedad en comandita, la apoyan más que a una empresa unipersonal. Claro. Bueno, no, escúchame una cosa, Dolly. Es que lo que pasa es que el tema del apoyo viene dado por la forma de presentación. O sea, porque cuando tú vas a necesitar tus recursos, tú debes acudir, puedes hacer un plan de negocio. Pues. O sea, el plan de negocio es vamos a decir, un planteamiento que tú le haces al banco en donde tú le estás indicando al banco que los recursos que él te va a prestar, te va a suministrar, tú lo vas a utilizar dentro de la empresa y esa inversión que tú vas a hacer dentro de tu empresa, dentro de tu emprendimiento, de tu actividad personal, esos recursos te van a generar los fondos suficientes para tú poder cancelar el servicio de la deuda, es decir, el pago del capital a los intereses. Y además te va a generar utilidad porque vas a crecer como empresa.
¿Te das cuenta? Perfecto. Eso es básicamente lo que tiene que hacer. O sea que el tema no es que no los atienden, sino que hay que presentar, hacer una presentación directamente de las necesidades que tú tienes a través de un plan de negocio. Ah, Gracias, Dolly. perfecto. Muy bien, voy a hacer esa propuesta de plan de negocio, a ver cómo me va. Les estaré Excelente. contando. Muchas gracias. Bueno, pues, otra pregunta, me habías dicho que había una pregunta más adicional por allí, María Janet. Voy a mirar acá en el chat si tenemos alguna otra pregunta, no solo comentarios muy positivos. La pregunta era de Dolly. Pues le vamos a dar la palabra a alguien más que desee pronto dirigirse a usted de manera directa. Claro. Así que pierda, no sean tan tímidos ni tan temidos, para que puedan aprovechar la presencia del doctor Rafael López aquí con nosotros. En caso que no haya preguntas, pues doctor, yo sí quisiera preguntarle con respecto a lo que nos acaba de exponer, Sí, sus experiencias reales, personales, de acuerdo allá en su país, lógicamente. Que uno lo ve desde acá, desde el otro lado, siempre como muy, como sofismas, ¿no? Como que se habla mucho, por ejemplo, le cuento. Ahorita el partido Colombia-Venezuela que pasó hace poquito, por ahí en las fotos uno veía ese estadio a reventar. Y por ahí comentaban, hola, pero entonces, ¿cuál es la crisis de Venezuela para tener ese estadio? Y las boletas no era que fueran tan económicas, entonces, ¿dónde es que está la crisis económica y financiera de Venezuela? Entonces, a ver, sí. ¿cómo es? Bueno, mira, es bastante, sí, porque uno con lo que uno ve y otra cosa es lo que otros viven, ¿no? sí. Bueno, aquí es bastante interesante tu pregunta, ¿no? Porque es que ese es un tema aquí hay dos mundos diferentes, pues. Entonces, la voy a hablar a través de dos ejemplos. Pues eso que tú estás diciendo, pues, del estadio, también viene reflejado, pues, en lo que son las instituciones, las empresas que trabajan con consumo masivo, pues. Aquí hay unos supermercados espectaculares, unos bodegones increíbles, casi que superan a los que están en los Estados Unidos. Este, ¿Pero por qué? Porque es que ese es lo que se mueve, pues. O sea, la gente necesita comer, la gente necesita beber, ¿ah? Y ahora, bueno, con el tema de los que son las actividades de fútbol, con la desesperación de tanto tiempo encerrado, entonces la gente asiste a estos eventos y no les importa porque la gente son verdaderamente apasionadas con esta situación. Y aquí la situación, pues hay una dualidad, pues que de la noche a la mañana, entonces ya la moneda nacional ya no sirve, sino que nos estamos moviendo pues con la moneda dura que es el dólar. Pero yo quisiera poner un ejemplo ante esa desfachatez de lo que tú me estás diciendo. Y fíjate lo siguiente, que aquí hubo en una de las charlas que yo estuve dando en el Colegio de Contadores, vino la gente de Fe Cámara y ellos venían buscando ideas y más bien trajeron algún aporte, alguna idea. Y fue que, porque estamos hablando de la falta de los recursos. En aquel momento cuando yo estaba dando la charla, resulta pues que las instituciones financieras acá tenían unas restricciones total de que por cada 100 unidades monetarias o 100 bolívares que depositaban, tú tenías que hacer un encaje legal de 100 bolívares. Quiere decir que tú como banco no tienes dinero para prestar, sino solamente el dinero que ya tú tienes prestado y ganando algunas por algunos otros tipos de operaciones. Entonces, y bueno, como decir, todo trancado completamente y las empresas y los empresarios sufriendo. El caso que les voy a poner es el caso de los caucheros, pues una empresa de cauchos Pirelli, no sé si eso es nacional o si es importado, pero cauchos Pirelli acá, resulta pues que
ellos tienen una red de distribución de caucho, en donde hay caucheras pequeñas, caucheras medianas, grandes, etcétera. Y bueno, las grandes estaban absorbiendo los inventarios completos de la Pirelli. Y entonces, pues, los empresarios pequeños no tenían los recursos, pues. Y bueno, tenían que disponer de fondos en efectivo para poder comprar esos inventarios. ¿Qué sucedió? Que la propia Pirelli llegó y estableció un plan de negocio y dijo, trabajando directamente con su plan de negocio de las necesidades operativas del fondo y del fondo de maniobra, ellos crearon la siguiente situación y dijeron, bueno, a partir de este momento, toda la red de distribuidores de caucho Pirelli van a disponer de crédito para que compren caucho. Pero les pusieron unos lineamientos, dice, bueno, tú, de acuerdo a tu capacidad, tú puedes comprar tantos grupos de caucho, pero tienes que cancelarlo dentro de un periodo X. Eso, vamos a decir, lo que hizo fue que distribuyó en forma equitativa hacia todos dentro de ese negocio de los cauchos, distribuyó entre todos los caucheros y se reactivó esa economía y cada quien pues a través de esa aplicación comenzaron a crecer. Y fíjate tú que no tuvieron que obtener un financiamiento de la banca, sino ¿quién les dio el financiamiento? Les dio el financiamiento directamente la propia Pirelli, pues el financiamiento de tu proveedor. Cuando tú tienes ese financiamiento de tu proveedor, es un gran apoyo y entonces tú creces directamente. ¿Te das cuenta? Eso fue un caso vivido aquí en Venezuela. Qué bien, Edo. Bueno, no habiendo más preguntas al respecto de lo que usted acaba de exponernos, entonces cuéntenos sobre el proyecto de Blanco y Negro, por favor. Bueno, no, mira, básicamente el proyecto de finanzas en blanco y negro es esta parte, pues, o sea, eso va a ir directamente a través de unos libros, va a ir directamente a través de unos cursos, van a haber formación para consultores, o sea, porque ¿qué es lo que sucede? Aquí hace falta pues que existan consultores que se dediquen pues a la actividad financiera, pero a la actividad financiera de dar soluciones, pues, porque una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice la práctica, pues. Fíjate que ese ejemplo que te puse de la cauchera es el mismo ejemplo que yo les mostré hablándoles en la teoría, pues. Entonces, sencillamente lo que hay es que aprender a manejar esa parte y hacer que tu cliente confíe en ti. O sea, hoy en día los clientes, ahí los consultores tienen el temor de ofrecer sus servicios porque les da miedo cobrar, ¿no? Si tú sabes, tú eres una persona que debes ofrecer tu servicio para tú llevarlo al mercado y para tú sacar los mejores, vamos a decir, los mejores beneficios. Y te garantizo que tú vas a lograr que te paguen altos honorarios por el servicio que tú estás prestando. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú, tu servicio, tú lo ofreces con bajos costos, tú te encuentras con personas que no le dan valor a la actividad que tú realizas. Y entonces, como no le dan valor a la actividad que tú realizas, ellos lo único que hacen es reclamar. Mientras que el que sí le da valor a eso es el que te paga y además de que te paga, te pide más y te paga más. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tú le estás dando soluciones. Y a los pequeños que pagan lo que quieren y para todo reclaman y piden alguna rebaja, entonces nunca van a reconocer tu valoración. Entonces, por eso es que el tema de finanzas en blanco y negro va dirigido un poco también a los consultores, para mejorar, para que los consultores también
se metan dentro de esta batalla. Esta es una batalla interesante, una batalla, si tú quieres ser el mejor, tienes que invertir, o sea, tienes que invertir, pero ¿en dónde vas a invertir? Tienes que invertir en ti. Y ahí es en donde tú vas a salir adelante. Cuando tú inviertes directamente en tus, vamos a decir, en tu propio capital. Benjamin Franklin, él dijo, pues, que si que saques el dinero de tu cartera y inviértelo en tu mente, que tu mente te llenará después tu cartera. Palabras más, palabras menos. Muy bien, gracias, Doc. Gloria Aponte está levantando la manito. Quiero leer por aquí un comentario de Alfredo Ferreira en el chat. Él dice, lo que en Venezuela se llama caucho, en Colombia se llama llanta. Perfecto. Qué bueno. Sí, está bien. Entonces, Gloria Aponte, por favor, abre micrófono. Gloria levantó la manito por ahí. Gloria, ¿puedes abrir micrófono, por favor? Gloria Aponte está, pero tiene el micrófono cerrado. Gloria, si tu micrófono no funciona, puedes hacer la pregunta o consulta en el chat. Con mucho gusto, aquí te la leo. ¿Quién más desea dirigirse al doctor Rafael? De lo contrario, pues para ir ya cerrando nuestro espacio de hoy. Yo. Dori quiere volver a... Bueno, Dori. Sí, no, pues está tan interesante que que es un nuevo ingreso que podríamos tener nosotros, los que queremos incursionar en apoyar a estas empresas como que le llaman lo que tú dices, doctor, de la pandemia. Porque la pandemia tenía ¿cómo le digo yo? Las empresas tenían, ahorita que estoy renovando Cámara de Comercio, me doy cuenta, una muchacha detrás de mí, yo oía que ella decía, pero yo no tengo tantos activos, eso no es tantos activos, yo porque tengo que pagar tanto de renovación de Cámara de Comercio. Entonces, pues yo me le metí yo le dije, venga, pues si usted ve que no tiene esos activos, entonces pues rebaje los activos a lo que es y manda el balance real. Entonces me dice, no, es que a mí me toca, porque es por empresa, me toca declarar lo que siempre ha habido. Sí, bueno, hay gente que se mantiene en el Entonces, esa es como un tabú que existe, que eso deberíamos mencionar como... Claro, fíjate, Dolly, que ese es vamos a decir, esos son empresas que se mantienen en el pasado. Es una parte, como decir, histórica. Aquí, cuando llegas y tú dices, no, es que lo que pasa es que estos jóvenes hoy en día yo no los entiendo. Bueno, no los entiendes porque tú no te has incorporado, porque tú tienes que aprender. A diario tienes que hacer un proceso de aprendizaje, tienes que mantenerte, tienes que aprender lo nuevo. Lo nuevo es esto, lo nuevo es que mientras hubo la pandemia, entonces los restaurantes se empezaron a crear ideas y apareció el delivery. Pues el delivery es que, bueno, mira, sí, no, tú no tienes que venir para acá, sino llamas y tal, y resuelven y te llevan la comida a tu casa. O sea, que eso es un invento, ¿sí? La parte creativa de todo lo que sucede. ¿Me entiendes? Entonces, pero para eso tú tienes que estudiar e investigar. Gloria por ahí no dijo nada, pero tenemos también a Alfredo que quiere hablar, que está levantando la mano, Alfredo Ferreira. Sí, muy buenos días. Le quiero hacer una pregunta a propósito de la pregunta de María Janet. Pues con mucho respeto, sin ánimo de meterse en temas políticos que no vienen al caso. Sí. Pero quizá usted, no, muy seguramente usted tiene una posición muy privilegiada para saber del tema y es, yo conozco a Venezuela desde hace 15, 16 años y
he seguido muy de cerca todo este proceso de deterioro y le repito, no me quiero meter en temas políticos, no es el caso. Pero me parece muy interesante porque voy permanentemente, tengo una casa allá en Venezuela y acabo de llegar hace 2 meses y estuve 3, casi 4 meses estuve en La Victoria. Y un tema ahí como un pequeño paréntesis que me pareció increíble, que no lo toco, simplemente como para establecer como el contexto pues de todo, pero de este tema no quiero hablar, no me interesa, no, y igual no me interesaría que usted tampoco hablara, si me lo permite decírselo con respeto, y es el tema de la seguridad, que ha cambiado brutal, salvajemente. Que ha mejorado tremendamente, pero el tema que sí me gustaría que usted de pronto nos diera su opinión es, también me encontré con que la devaluación está, pues, bendito, si la compara con la devaluación tremenda, terrible y la inflación galopante que hubo hasta hace algunos años, ahora está muy controlada. ¿De dónde viene una inflación controlada y una devaluación controlada? Porque llegué en octubre y en febrero o marzo, por decirle una sola cosa, porque yo le he hecho seguimiento por pura curiosidad morbosa, y 4 o 5 meses después, el precio del queso está más o menos estable, el precio de la harina de maíz está más o menos estable, el precio del arroz está más o menos estable, los precios están estables y la tasa de cambio estable. ¿De dónde viene esa vaina? Con un despelote, les repito, para no tocar el tema político y pasar por un ladito, ¿de dónde viene esa vaina con una situación tan deteriorada y tan terrible como ha estado siempre en Venezuela? ¿De dónde viene una situación de esas de inflación controlada y devaluación controlada? Y eso sin hablar de la seguridad, porque eso es otra cosa, pues, que no es mejor no decir aquí en público. Bueno, mira, Alfredo, gracias por tu pregunta, ¿no? Yo te voy a decir, yo asistí a un seminario que dictó la gente de DHL. Ellos trajeron una economista, porque la gente de DHL, ellos pues anda pues también con el tema pues del crecimiento de empresas, de entregas, delivery, todo el mundo comprando, y entonces haciendo compras a nivel internacional. Y bueno, esas compras pues son trasladadas también directamente por DHL. Pero una de las charlas que vino un economista, del cual yo no me acuerdo en este momento su nombre, y ese economista es un especialista directamente en liquidez y en manejo de recursos. Y él dio la explicación de dónde venía pues esa falta de recursos. O sea, nosotros, en una persona natural, tiene su flujo de caja. Una empresa tiene su flujo de caja. Y bueno, pues el Estado tiene su flujo de caja. Bueno, entonces el Estado como tal tiene un flujo de caja que está restringido a los manejos directos pues de los fondos que tiene controlado pues las sanciones económicas que existen, ¿no? Pero, ¿de dónde vienen esos recursos? Bueno, parte de esos recursos vienen de el ahogar a las personas con impuestos. Aquí implementaron un impuesto que se llama impuesto a las grandes transacciones financieras, que ahora lo mejoraron, pero antes, desde el año 2015, el impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto que se denomina impuesto de guerra. ¿Qué es lo que significa? Que por cualquier operación, transacción grande que tú hagas a través de tu cuenta, vamos a decir, la institución financiera en donde se mueven esos recursos hace retenciones, y las retenciones van desde el 2 al 3%. O sea, quiere decir que si tú tienes 20 millones, entonces le aplicas el 2% a los 20 millones, y esos 2 millones son directamente para los fondos y recursos del Estado. O sea, eso es un impuesto de guerra, y ahora lo implementaron en forma superior. ¿Por qué? Porque llegaron y establecieron el tema de que las empresas y las personas, como el mercado acá se está moviendo directamente con dólares, entonces establecieron directamente
¿cómo se llama? El mismo impuesto a las grandes transacciones financieras para aplicarlo directamente en dólares. Es decir, si tú haces operaciones en dólares, entonces tú eres pechado directamente con un 3%, y si lo haces en bolívares, eres pechado con un 2%. Hay quienes se les ocurrió la gran cosa y dicen, no, es que están protegiendo la moneda, y entonces la moneda, la gente va a preferir hacer inversiones en bolívares. Pero, señores, que les puedo decir que multiplicando esas cifras, son cifras astronómicas que puede dar un poco respuesta a lo que tú estás diciendo, pues. Pero también hay aportes de dinero de fuentes oscuras, pues, que eso cuando comenzó, pues, la parte financiera, en donde empezó, pues, a bajar ese tema de la inflación, empezaron a entrar recursos dentro del manejo de la caja del Estado, pues. ¿Te das cuenta? Porque al entrar llega y haces inversiones, y esas inversiones que se hacen vienen a través de blanqueos de dineros mal habidos. ¿Y eso le ha dado esa estabilidad a la inflación y a la tasa de cambio? Uy, mira, estamos hablando de una cifra que tú sabes que el mercado financiero son unas cifras astronómicas que se manejan en cualquier parte del mundo, y son millones y millones de transacciones que ocurren a diario. Y esos millones de transacciones que ocurren a diario, multiplicado por un 2%, eso es plata. Eso es mucho dinero. Mucho dinero. Ok, muchas gracias. Muy amable. Okay, dale, bien. Bueno, muy cumplidos con este espacio de tercera conferencia de la mañana. Nos esperan las otras 3 en la tarde. De todas maneras, los que se agendaron para estar conmigo acompañándome hoy, cerrando nuestra celebración del mes del contador, muchas gracias. Gracias muy especiales al doctor Rafael López, que esperamos volverlo a tener por acá con otro tema, o él me dirá más o menos para cuándo, pero ya sabe que esta es su casa, doctor. Esta es su casa. Cuando guste, siempre estamos a la orden, a la entera disposición. Muchas Un abrazo gracias a todos, muy amable por su atención. Bueno, presente aquí en Venezuela y disponible para cualquier tipo de actividad. Un abrazo, gracias, feliz tarde y sigan disfrutándolo. Bueno, listo, muchas gracias. Chao, A todos, feliz almuerzo y nos vemos a las 2:30. Hasta luego, chao. Con la conferencia del doctor Miguel Ángel María Fierro.